Bien, hermanos, vamos a abrir la Biblia en Apocalipsis capítulo 3 para continuar con otro más de los mensajes a las iglesias en este libro. Apocalipsis 3, versículos del 7 al 13. Voy a leer primeramente los versículos 7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. En el marco histórico de esta ciudad llamada Filadelfia de Lidia, actualmente podemos decir que es Al-Seir. En aquel tiempo, Filadelfia era la ciudad de menor población y más joven en comparación con las otras iglesias. Geográficamente estaba ubicado en una elevada meseta, en una zona fronteriza, y esto favorecía muchas cosas en su comercio. La desventaja que tenía es que estaba en una zona sísmica y eran comunes los terremotos. Comercialmente llegó a ser una ciudad famosa por sus vinos. En cuanto a lo religioso, Filadelfia era notable porque había muchos templos y muchas festividades religiosas paganas. De hecho, la adoración a Dionisio era su principal culto pagano. Esto nos sirve, hermanos, para saber en medio de qué se desarrolla la iglesia de Filadelfia. Y como ya lo dijimos, era una ciudad pequeña, por lo tanto podemos asumir con cierta actitud conservadora que seguramente la iglesia también debió haber sido pequeña, no era una iglesia muy grande. Y ahorita vamos a ver una frase que también nos va a hablar de eso. Jesús se presenta como con todas las iglesias, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, y entonces vienen las cartas credenciales de Jesús. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. Vamos a entender esas cosas que están ahí. Santo, verdadero, son dos adjetivos, hermanos, que regularmente se asocian con Dios. Y este es el único versículo en el Apocalipsis donde a Jesús se le describe como el santo. Santo hace referencia a un atributo absoluto de Dios. Por lo tanto, hablar de que Jesús es el santo, estamos diciendo que Jesús y Dios son uno mismo, son una misma persona. Pero también en referencia a Jesús, al llamarle santo, quiere decir que fue, ha sido y será el único ser humano sin pecado. Eso es lo que la Escritura nos enseña. Dice que no pecó ni se halló pecado en su boca. Ahora, también le llama el verdadero. El término en griego para verdadero significa real, auténtico, sin imitación o falsificación. Al presentarte entonces Jesús como el verdadero, lo que está diciendo es: no hay otro, solo yo. No hay más, no hay nadie más, nadie se me parece, nadie es casi igual a mí. No, no hay nadie así, soy el único. Él es verdaderamente quien dice ser. Luego dice también ahí que Él es el que tiene la llave de David. La llave de David, hermanos, esta frase es una referencia a Isaías 22:22, pasaje que te invito a que busques, por favor, en tu Biblia. Isaías 22:22, para que vayamos comprendiendo bien lo que la Escritura tiene aquí. Dice así: y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, cerrará y nadie abrirá. Si tú lo notas, es exactamente lo que se dice aquí de Jesucristo, que Él es el que tiene la llave de David, y dice así: el que abre y ninguno cierra, cierra y ninguno abre. La llave de la ciudad, hermano, la tenía el rey.
Y esto quiere decir, hermano, que el rey tenía la soberanía y la autoridad en todos los asuntos del reino. No era discutible los asuntos con el rey. Simplemente lo que él decía, eso se hacía. Y al decir que Jesús tiene la llave de David, o tiene la llave del reino, en todo caso, lo que está diciendo es que Jesús es soberano y tiene la última palabra, porque tiene también la autoridad en todas las cosas que competen a su reino, a su iglesia, a tu vida, a tu familia, a cualquier persona, le conozca o no, él tiene el derecho y tiene la autoridad. Por lo tanto, él sabe lo que permite y sabe por qué lo permite. Y él no debe ser cuestionado en cuanto a eso. Y cuando digo no debe ser cuestionado, me refiero desafiado, retado, más en esta actitud de ¿por qué lo haces? Como exigiéndole una explicación. No olvides algo, él es Dios y tiene las llaves. Y lo que él abre, nadie lo puede cerrar. Y lo que él cierra, nadie lo puede abrir. Quiere decir que si él dice sí, gloria a Dios. Nadie puede cambiar eso. Pero si él dice que no, es no. Nos guste o no nos guste. Ahora, la iglesia tenía una bendición tremenda y la externa de esta manera en el versículo 8 se nos da a conocer así: yo conozco tus obras. Esa frase es repetida en cada una de las iglesias. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta. Otra vez el asunto de las puertas. El que abre la puerta, nadie la puede cerrar. Y él dice que tiene para esta iglesia una puerta abierta. Y entonces, hermano, los comentaristas, los estudiosos, tratando de entender a qué se puede referir esta puerta abierta, la gran mayoría concluyen que se refiere a la proclamación del evangelio. Que era una iglesia que estaba bendecida, tenía el favor de Dios para proclamar el evangelio. Y esto, hermanos, es maravilloso. ¿Cómo lo podemos también entender? Mira, si tú buscas 1 Corintios 16, ahí viene una referencia interesante. 1 Corintios 16, en el versículo 9 dice así: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Es decir, que a pesar de lo que pudiera suceder, dice el apóstol Pablo, la puerta para que yo predique el evangelio está abierta. Y gloria a Dios por ello. Y déjame decirte, hermano, que yo creo que de alguna manera también nuestra iglesia, en nuestra nación, tenemos una puerta abierta para predicar el evangelio. Rara vez tenemos alguna oposición al respecto. Dios nos ha dado su favor y nos ha dado su bendición para que cuando queramos salir a predicar, lo podemos hacer. Para que si queremos hacer un evento, bueno, hacer los trámites correspondientes, pero no se te impide la proclamación del evangelio. Y gracias a Dios por ello, y debemos aprovecharlo. Así que, hermano, esta puerta abierta muy seguramente tenía que ver con el evangelio. Los obstáculos, aunque se presentaban, eran fácil superados y nunca impidieron que el evangelio de Cristo fuera proclamado. Volvamos al pasaje de Apocalipsis en el versículo 8, porque luego dice: aunque tienes poca fuerza, y lea la frase conmigo: has guardado mi palabra y no has negado mi fe. Cuando dice aunque tienes poca fuerza, es una referencia a que era una iglesia que no tenía ni la capacidad de número ni en su economía como la tenían las otras iglesias. Era una iglesia pequeña, por eso lo mencioné al inicio. Sin embargo, ellos habían mantenido su lealtad a Dios. O sea, su sencillez o su poca capacidad económica y numérica no les impedían tomar el evangelio a la ligera, sino que más bien ellos se mantenían firmes al Señor.
por eso dice, aunque tienes poca fuerza, aunque tu capacidad es muy diferente en comparación con los demás, tú has hecho algo que me agrada, has guardado mi palabra. Hay un comentarista que dice que la forma por la que está escrita en griego este versículo está señalando un evento en el pasado que puso a prueba la lealtad de esta iglesia y salieron victoriosos en el nombre del Señor. Su fuerza era poca, sus recursos irrisorios, pero decidieron guardar su palabra y no negar el nombre de Cristo. Lo confesaron con toda valentía, afrontaron el riesgo, lo habían hecho y lo seguirían haciendo. Y esto, hermano, me hace pensar, si nosotros pudiéramos recibir una alabanza o un reconocimiento similar, que se nos pudiera decir así: quizás también, aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Así que valdría la pena preguntarnos: ¿estoy guardando su palabra? Y con ello quiero decir, ¿estoy viviendo acorde a lo que ella dice? ¿Están mis decisiones basadas y fundamentadas en lo que la palabra de Dios espera de mí? ¿Medito en ella como me invita Josué 1:8? ¿La memorizo? Que es una práctica que ya no es tan común entre los creyentes, memorizar la palabra de Dios. ¿Ocupa el primer lugar en mi vida? Tengo que revisar esto, hermano. Tengo que entender qué papel juega la palabra de Dios en mi vida. Si realmente es todo lo que ella quiere ser para mí, todo lo que ella dice, además de ser lámpara a mis pies, también es martillo que despedaza la piedra, pero también es bálsamo para mi vida, también es guía en mi caminar. Así que, hermano, en primera instancia tiene que ver con eso, pero también, hermano, tiene que ver con esto: cómo estamos enseñando y predicando la palabra de Dios. ¿Estoy enseñando exactamente lo que la Biblia dice o le estoy acomodando algo? ¿O estoy siendo irrespetuoso con las líneas y principios de interpretación bíblica? Comentaba en el culto de la mañana esto. Estaba escuchando una predicación en un conocido canal cristiano y el pasaje base era que Jesús es el alfa y el omega. ¿Y sabes de qué empezó a hablar el predicador? Ni te imaginas, porque yo nunca me lo imaginé. Empezó a enseñar que Jesús es el macho alfa de la iglesia. Sí. O sea, yo lo estaba oyendo y yo dije, ¿es verdad? Como dicen los chavos ahora, ¿es real? No lo podía creer. Y allí basó toda su enseñanza, que Jesús era un líder, así como el macho alfa y todo lo que hace. ¿Y qué tiene que ver el macho alfa con esto? Por favor, Jesús es el alfa y el omega, principio y fin. Esto es una enseñanza doctrinal, es su eternidad. Y eso cualquiera de ustedes lo sabe, ¿no es cierto? Es algo que nos repiten, es algo que cantamos, es algo tan obvio. ¿De dónde sacas una enseñanza así? Bueno, eso sucede cuando no honras la palabra de Dios. Cuando quieres decir lo que tú quieres, cuando buscas alguna novedad y tratas de sobresalir a través de esa novedad. Déjame decirte algo: Jesús nunca quiso ser famoso y creo que no lo quiere ser ahora. Y tú y yo no tenemos que sacar alguna enseñanza así como que descubrimos el hilo negro de algo y tratar de venir y decir, hermanos, sí es cierto este asunto, o inventar alguna enseñanza, ¿no? La doctrina del reloj ungido o del chicle ungido. O sea, no tengo que inventar nada, tengo que honrar la palabra de Dios. Y tenemos que hacerlo como iglesia, y tenemos que cuidar lo que enseñamos, aunque duela, aunque nos muestre menos atractivos al mundo, aunque prediquemos un evangelio, hermano, que parezca que somos tan conservadores. Tenemos que reflexionar, hermano, también si no estamos mezclando la palabra de Dios con ideas y filosofías huecas que en realidad no tienen que ver con ella. Me asombra, hermano, cómo hay cristianos que hallaron la manera de conjugar el yoga, la dianética y el positivismo
la masonería incluso, con la Biblia. Hallaron la manera de decir, no hay problema. Y la verdad, hermano, es que si yo me meto más profundo, yo voy a darme cuenta que no hay relación. Es como le preguntaron a un cantante famoso, omito su nombre, pero creo que la mayoría saben quién es, que le preguntaron cómo él pudiera hacer que tanto el Corán y la Biblia pudieran unirse. Pues no me lo van a creer, pero él halló la manera. Hermano, el Corán y la Biblia no son libros iguales. El Corán es de los musulmanes, tiene que ver con Mahoma, y la Biblia es la eterna e infalible palabra de Dios. Inerrable, por cierto. No tiene punto de comparación con el Corán, por favor. Pero ¿qué es eso que tratamos? O sea, ¿qué buscamos realmente, hermano? Yo tengo que honrar lo que se me ha dicho, yo tengo que guardar lo que se me ha enseñado, yo tengo que revisar que lo que me están diciendo venga realmente en la Biblia y que no sea un cuento, una historia que me están relatando. Tengo que ser honesto, tengo que ser leal, tengo que ser fiel a lo que la Biblia me está enseñando. Durante mucho tiempo empezó a gobernar en los púlpitos un mensaje motivacional, ¿no lo recuerdas? Tú veías a los grandes predicadores, a los grandes líderes de alabanza, y lo único que te echaban desde el púlpito era un discursillo motivacional maquillado con algunos versículos, pero no era la palabra de Dios. Todo para convencernos de que sí podemos, de que tenemos el favor de Dios, de que todo te va a salir bien, de que vas a ser rico, que te vas a sacar la lotería sin comprar boleto, que saliendo el carro que pises es tuyo, porque todo lo que pise la planta de tu pie es tuyo. Las caricias al ego son tremendas. Todo eso es, mira, todos guardamos en nuestro corazón el anhelo de tener más. Y no me diga que no es cierto. ¿A poco no quisiera usted tener $1,000,000 a la mano? Alguien diga, yo lo tengo, pastor. Sí, todos quisiéramos tener más dinero, todos quisiéramos tener otro carro, un carro diferente, ¿no? O sea, ya no quiero yo andar en el que ando, yo quiero tener un Audi 8. Humilde y sencillamente un Audi 8 para pasear nada más. Entonces, cuando a mí me alimentan esa parte de mi ego, en donde me dicen que voy a tener más, en donde dicen que Dios me va a multiplicar, en donde me dicen que todas esas cosas que usted sabe, oiga, ¿quién no levanta la mano? ¿Quién no dice, sí, yo, por favor, anótenme? Pero la verdad es que la vida cristiana no está centrada en las cosas materiales. Por lo tanto, hermano, usted y yo tenemos que hacer a un lado el discurso motivacional que solamente toca el alma para ir a la eterna palabra de Dios que toca el espíritu, lo atraviesa, lo discierne y hace en nuestras vidas cambios y transformaciones impresionantes. Allí es donde usted y yo tenemos que estar. Dejémosle el mensaje motivacional a las marcas de artículos deportivos. Ellos son buenos para eso, nosotros no. Nosotros somos buenos para la Biblia. Ubiquémonos en ella. Ahora, hermano, quiero que piensen en las siguientes advertencias que la Escritura nos da acerca de cómo tratamos la Escritura. Mateo 5, versículo 19. Abra ahí su Biblia. Mateo 5, versículo 19. ¿Qué dice así? De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Es muy sencillo. Tú tomas la Biblia y por más sencillo que sea lo que estás leyendo, si tú lo enseñas mal, eso va a traer una responsabilidad sobre tu vida. Pero si tú lo enseñas como se debe de enseñar, estarás honrando a Dios. Yo necesito enseñar la Biblia como es. Habrá cosas que quizás no me gusten, habrá cosas que quizás no comprenda, hermano, pero yo no puedo diluir la Escritura para que me convenga.
Es decir, imagínense, hermanos, si nos volvemos una congregación, hermanos, vamos a rescatar de la Biblia solamente los versículos que sean bendición para nosotros. Es decir, los versículos que hablen de prosperidad, de milagros, de que todo nos va a salir bien. Y todo lo demás lo quitamos. ¿No sería bueno armar una Biblia así? Entonces, siempre que la abras, vas a leer puro apapacho. Hubo alguien que hizo eso hace muchos años, no sé si lo sabías. Sí, quitó de la Biblia lo que no le gustaba, las exigencias y todo eso, y dejó nada más aquello de Dios es amor y Él está contigo. No, hermanos, no puedo hacer eso con la Biblia, repito, tengo que honrarla. Y mira también lo que dice Apocalipsis capítulo 22, versículos 18 y 19, que dicen así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Obviamente en primera instancia se refiere al libro de Apocalipsis, pero yo lo puedo aplicar a toda la Biblia. No puedes cambiar, porque Jesús también dijo que ni una jota ni una tilde podrían ser movidas acerca de lo que Él dijo. No lo podemos cambiar, hermano. Por eso yo tengo que cuidar lo que se me está enseñando. Usted y yo tenemos que discernir qué es lo que se me está diciendo. Ahorita usted, hermano, tiene que estar haciendo un ejercicio inteligente de discernir lo que yo le estoy enseñando y que usted compruebe si es cierto o no. Porque luego, hermano, la gente llega a creer cosas que supuestamente dice la Biblia, pero no las dice, tampoco las infiere. Mi maestro de hermenéutica en el seminario me dijo una vez: la Biblia no dice nada entre líneas, la Biblia tiene un mensaje claro y directo. Ahora, el que yo no entienda algo de la Biblia no es problema de la Biblia, hermano, ni de traducción, ni de nada de eso, es problema de nosotros. Pero a veces no nos gusta aceptar que es problema de nosotros. Entonces, más bien, cuando usted no comprenda algo, lo que tiene que pensar es: me falta seguir conociendo. Y conforme usted va adquiriendo conocimiento, entonces el Espíritu Santo lo ilumina y llega un momento en que usted lee y dice: ah, ya le entendí, ya sé por qué dice esto aquí. Entonces, hermano, el punto es que Dios pueda, como iglesia, el divino redentor, también decirnos: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No abundo mucho en esa frase porque la semana pasada hablamos de ello. Hermano, donde quiera que usted esté, manifieste que es cristiano. No ande de la secreta, no diga que es de CSI o de FBI o algo así, de agente secreto, espía, estoy con otro nombre, todo eso. No, hermano, diga: soy cristiano, creo en el Señor, predico su palabra, me mantengo firme y fiel a Dios. Jamás se avergüence de ser cristiano. Mire, hoy algunos croatas y franceses de nuestra iglesia no vinieron al culto, no sé si ya se dio cuenta, ¿verdad? Entonces, no están aquí no porque se avergüencen de ser mexicanos, es que el espíritu croata y francés salió, ya ve que nuestro linaje viene de españoles y todo eso para atrás. Entonces, bueno, pues aquí tiene que haber algún francés. Voltea y vea y se da cuenta que hay algunos franceses bien disfrazados, pero aquí está. Entonces, hermano, mi punto es que guardo la palabra y no me avergüenzo de ser cristiano. Porque cuando te avergüenzas de ser cristiano, te avergüenzas de Él. No te estás avergonzando de la iglesia metodista o de alguna iglesia en particular, te estás avergonzando de Jesús. Estás diciendo: qué pena que sepan que le pertenezco a Él. Por favor, murió por ti en la cruz y soportó indecibles cosas, indescriptible sufrimiento, solo por amor a ti y a mí. Continúo leyendo en la escritura, versículo 9. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado.
Mira, hermano, lo he mencionado antes porque se prestó, si lo recuerdas, en otras dos iglesias también se mencionó que había apóstoles que decían ser eso y no lo eran. Y ahora se nos dice que hay judíos que dicen ser que lo son, pero no lo son. ¿Cuál es esto, hermano? ¿Qué es esto? Hay creyentes que dicen que son, pero no lo son. De hecho, la figura es muy fuerte porque dice: yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son. O sea, lo que está diciendo es que estas personas que aparentan ser creyentes realmente están dominados y controlados por el diablo. Eso es lo que está diciendo. Son personas que tienen toda la apariencia, pero realmente no lo son, porque su vida jamás se ha rendido realmente a Cristo. Ni siquiera están seguros de que si hoy se mueren, se van a ir al cielo. Pero ustedes sí, ¿no es cierto? Tendríamos que tener esa bendita certeza de que el día que muera, inmediatamente entro a la presencia de mi Dios. Y dice que estas personas mienten, son unos mentirosos. Pero Dios, Jesús, les promete algo: yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Esto es algo maravilloso, porque lo que está dando a entender es que probablemente estas personas que decían ser creyentes y realmente no lo eran, eran los que más atacaban a los creyentes, a los verdaderos creyentes. Si te fijas, hermano, en una iglesia a veces los peores ataques no vienen de afuera, son internos. Son de aquí adentro. Gente que no le gusta lo que hacemos. O sea, si lo hacemos, ¿por qué lo hicieron? Y si no lo haces, ¿por qué no lo haces? Gente que siempre está criticando una cosa, siempre están criticando un asunto, siempre están viendo un pero y están viéndonos como: oye, qué religioso eres, ¿por qué eres tan clavado en la iglesia? A la iglesia no hay que ir todos los domingos. O sea, ve cuando puedas, cuando haya chance. Pues, hermanos, si siguiéramos esos principios de vida, imagínense, ¿no? Ve a la escuela cuando puedas, ¿verdad, chavos? Hermanos, vaya al trabajo cuando tenga ganas. Estaría fabuloso, ¿no? Que uno pudiera vivir así. Y que no te dijera nada tu patrón, ¿verdad? Que te llamara y te preguntara: ¿cómo estás? Y entonces, aquí estoy reposando. Sígale reposando. Cuando se sienta bien, regresa al trabajo. Estaría fabuloso, ¿no? Es una irrealidad. Pero desgraciadamente sí, hermanos, en ocasiones hay gente que nos critica, hay gente que nos señala. Y no solo internamente me refiero a la iglesia local, me refiero a entre nosotros como cristianos. Porque hay quienes te pueden ver raro porque te congregas en esta iglesia. Hay gente que puede decir: oye, es que ahí son metodistas, son bien conservadores. Deberían de venir a un culto, ¿verdad? O sea, ¿crees que porque no tenemos lucecitas y porque no nos soltamos brinque y brinque a cada rato no está el Espíritu Santo aquí? No, hermano, esas son manifestaciones de gozo, y que vaya usted a saber también cuando son de gozo, ¿verdad? Y a veces puede ser mera imitación. El punto es que permitimos hacer eso en un fluir del Espíritu Santo, pero no quiero que sea lo que nos distinga. Es decir, hermano, Dios no espera que esta iglesia se distinga porque somos bien alabadores. Y ahorita lo va a ver. Y no está mal alabar su nombre. Sí, yo el mes pasado, sí fue en julio, todos estamos en julio, ¿verdad? En este mes más bien. En este mes estuvimos en un culto, el culto de clausura de la iglesia metodista, en la conferencia anual de la iglesia metodista. Yo creo que en el culto cantamos como 22 cantos, no sé, como 23 cantos. Y salió un pastor amigo mío que ustedes conocen porque fue pastor aquí, y me dijo: yo ya canté lo de todo el mes, yo ya no vuelvo a cantar este mes. No, hermanos, nos chutaron 4 grupos de alabanza seguidos y ay, Dios santo, yo decía: ¿cuándo se va a acabar esto? Entonces, cuando oyes que en el cielo vamos a estar alabando eternamente a Dios, yo dije: no, Señor, yo quiero hacer otra cosa. Ojalá haya más cosas que hacer en el cielo que solo estar cante y cante, ¿no? Va a ser muy pesado, ¿no? Porque ahora el grupo de alabanza de Chapo, ay, híjoles, pues que los pongan al principio para que la raza no esté tan cansada, ¿verdad? Pero bueno, volviendo a nuestro asunto, hermano, sí hay gente que puede estarnos criticando, sí hay gente que puede estarnos señalando, pero mira lo que dice aquí Jesús. Dice: yo haré que vengan delante de ti y se postren a tus pies y reconozcan esto, que yo te amo.
Sí, hermano, usted no tiene que hacer nada contra sus críticos. Usted tiene que aprender a sobrellevar la crítica, a sobrellevar el señalamiento, porque Dios tiene un tiempo, tiene un día en que esas personas que un día te señalaron van a venir delante de ti y van a saber esto: Dios te ha amado. ¿Y por qué va a hacer eso Dios? Porque has guardado su palabra. Asegúrate de estar guardando su palabra, de estarla honrando, de estarla valorando, de estarla amando y deleitando en ella. Versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Este es un pasaje precioso, a la misma vez controversial, y ahorita le voy a decir por qué. Aquí el término guardar, si te fijas, hay un sencillo juego de palabras. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Y la palabra guardar quiere decir preservar, custodiar, proteger, vigilar sobre. Y entonces, ya dicho de una manera más sencilla, Dios le está diciendo, Jesús le está diciendo a esta iglesia: por cuanto tú pusiste todo tu empeño en enseñar mi palabra como debe de ser y ponerla por obra, yo también te voy a guardar de un tiempo de prueba que viene sobre el mundo entero. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Y qué justo es nuestro Dios. Guarda su palabra, Él te va a guardar a ti. La palabra prueba que aparece en este pasaje quiere decir adversidad, quiere decir aflicción, y hay quienes opinan que esta aflicción es una aflicción fuerte. Ahora, ¿de qué se trata esto? Bueno, aquí tenemos dos opiniones en cuanto a este pasaje, porque hay quienes ven una relación directa con Mateo 24:21. Abra ahí su Biblia, por favor. Mateo 24:21. Quizás algunos ya han oído acerca de esto. Y dice así, Mateo 24:21: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y entonces viene la gran pregunta: ¿pasarán los cristianos la gran tribulación? Algunos ruegan que no, pero no están seguros. Algunos han decidido que quién sabe, y algunos simplemente es la primera vez que escuchan esto. Bueno, vamos a revisar sencillamente este pasaje. No puedo abundar mucho porque no es el punto, pero es necesario aclarar algunas cosas. Hay quienes piensan que la iglesia sí pasará la gran tribulación, y hay quienes que piensan que no, o al menos una parte de la gran tribulación, un tiempo de la gran tribulación. Las opiniones, digo, están divididas. Y es sumamente interesante que los que dicen que no pasaremos la gran tribulación y los que dicen que sí la pasaremos, utilizan los mismos versículos. Todo depende del enfoque que tú le des. No la interpretación, el enfoque que tú le des. Por ejemplo, uno de los pasajes que se utiliza para decir que la iglesia no pasará la gran tribulación es la historia del diluvio en Génesis capítulo 6. En Génesis capítulo 6 tú ves que viene un diluvio sobre toda la tierra, pero hay una familia que se salva, ¿correcto? Y entonces dicen ellos: bueno, así como Noé y su familia se salvaron, Dios va a salvar a la iglesia de la gran tribulación. Y entonces los que dicen que la iglesia sí va a estar en la gran tribulación van a decir: sí, sí se salvaron, pero padecieron el diluvio, porque estuvieron en el diluvio. No los sacó del diluvio para que no estuvieran. ¿Sí me explico? Entonces, luego hay otro ejemplo, que son las plagas en Egipto. Las plagas en Egipto, generalmente lo que nosotros decimos es: las plagas cayeron sobre Egipto, no sobre Gosén, en donde estaba el pueblo de Israel. Sin embargo, si tú lees bien en Éxodo capítulo 8, versículos 22 y 23, vas a leer que hay un momento en que Moisés dice: bien, a partir de ahora Dios va a hacer separación entre Egipto y la tierra de Gosén, entre tu pueblo
y su pueblo. Y de ahí en adelante ninguna plaga tocó al pueblo de Israel. Entonces, hermanos, estas son las opiniones que hay. Hay más cosas que se pueden decir al respecto, pero la verdad, hermano, es que nos hemos centrado tanto como que pareciera que lo más importante de ese versículo y de esa porción es si vamos a estar o no en la gran tribulación. Mire, yo se lo voy a poner muy sencillo. Si usted cree que la iglesia no va a pasar la gran tribulación y tiene sus argumentos, qué bueno, gloria a Dios. El Señor nos va a guardar. Y si usted cree que la iglesia va a pasar la gran tribulación, igual Dios te va a guardar. Entonces, sea de una manera o sea de otra, igual Dios va a estar guardando tu vida. Pero ¿por qué nos preocupa tanto si estamos o no estamos? Yo más bien creo que tenemos cristianos temerosos, inseguros de su salvación. Creo que más bien le estamos sacando la vuelta al asunto, ¿no? Y lo que yo encuentro en este pasaje, hermano, es que algunos creyentes lo único que están buscando es la manera de no estar aquí porque se va a poner bien feo. No, hermano. ¿De qué está hablando el contexto? ¿De qué le he estado hablando esta tarde? De guardar su palabra. Porque quieras o no, hermano, si la iglesia va a estar aquí o no, no ese es el punto, ya te lo dije. El punto es si la iglesia está guardando la palabra de Dios o no, porque eso depende toda su vida. De eso va a depender todo lo que venga en los tiempos escatológicos, si estamos guardando o no su palabra. Y eso sí tendría que preocuparnos, hermano. El pasaje dice claramente que es una hora de la prueba que viene sobre la tierra. Y eso sobre la tierra quiere decir sobre los incrédulos, no necesariamente sobre los creyentes. Y hay más que decir al respecto, hermanos, pero repito, yo lo único que quiero enfatizarte en este pasaje es esa realidad. No te enfoques tanto a si vamos a estar o no en la gran tribulación, enfócate en que estés guardando su palabra. En eso sí, desgástate, porque de eso depende toda tu vida. Mira, hermano, yo la verdad tengo mi posición al respecto, pero créame que si estoy en la gran tribulación, está bien, Dios va a estar conmigo. Digo, en todas las tribulaciones que he tenido en esta vida, Él ha estado conmigo. No creo que no vaya a estar en esa. Ahora, y si no estoy, bueno, para no estar necesito guardar su palabra. En ambos casos, para ser guardado de una manera o de otra, insisto y lo vuelvo a repetir, guarda su palabra. Versículo 11. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Nos fue dado algo y se nos advierte, Cristo viene pronto. Cuando dice que Cristo viene pronto, no necesariamente implica inmediatez. Es un llamado a estar vigilantes. Es un llamado a estar atentos para la venida del Señor, a vivir acordes con lo que la Biblia dice, para que cuando el Señor venga estemos listos para irnos. Porque mucha gente puede decirte, Cristo viene pronto. Pues ¿desde cuándo se está diciendo eso? Bueno, hay un pasaje que nos dice que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero por otro lado, hermano, es estar vigilantes. Si nosotros supiéramos cuándo van a suceder las cosas, no vigilaríamos, ¿no es cierto? ¿Nunca te has ido de tu casa pensando que no la cerraste? ¿Alguien le ha pasado? Por favor díganme que sí, porque a mí me pasa seguido. No quiero sentirme tan solo. Dije, ay, gracias, Señor, esto ha traído consuelo a mi vida. Gracias, hermanos. ¿Qué se siente? ¿Verdad que hay inseguridad? Y dices, ay, ¿la cerré, no le cerré? Sí, yo a veces me he regresado de allá acá. Dije, déjame ir a ver mejor. Porque hacemos cosas en automático, ¿no? Los hábitos a veces hacen que hagamos cosas realmente sin pensar. Ahora, pero sabemos que un descuido puede costarnos. Por eso tenemos que estar atentos, tenemos que estar vigilantes. Aquí lo que quiere decir Dios, lo que quiere decir Jesús es, vengo pronto, sé vigilante. Vigila
recuerda que Él va a venir como ladrón en la noche, o sea, sorpresivamente. Pero también dice la Escritura que no ignoramos acerca de esto para que nos sorprenda el día como si no supiéramos. Sabemos que tenemos que vivir vigilantes. Retén lo que tienes implica tomar con fuerza, agarrar con firmeza todas las cosas que el Señor nos ha dado, especialmente su palabra. Todo esto de lo que estamos hablando, dice, sosténlo, que no se te vaya de las manos, mantente firme, sé fiel, mantén tu lealtad a Dios para que ninguno tome tu corona. Esto quiere decir, para que no dejes de recibir la recompensa. La corona solamente es de los campeones, de los vencedores, y tú la puedes tener. Asegúrate de retener las cosas que te estamos enseñando para que no dejes de recibirla. Y posteriormente dice, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te explico el versículo 12 y con esto terminamos. Primero dice que el que venza, el que guarde su palabra, el que se mantenga fiel a ella, dice, yo le voy a hacer columna en el templo de mi Dios. Esto indica firmeza y estabilidad en ser parte del reino de Dios, de estar en la presencia del Señor. Y luego también dice, y nunca más saldrá de allí. Esto quiere decir que lo que tienes con Cristo, el estar con Cristo, nadie te va a privar de ese privilegio de quedarte con Él. Permanecerás a su lado para siempre. Y luego dice, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Se mencionan 3 tipos de nombres, si te fijas. ¿Sí lo notaste, no? El nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios y mi nombre nuevo, dice Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, hermano, este triple nombre habla de identificación, habla de propiedad, habla de ciudadanía y habla de reconocimiento. Vamos, para decirlo de una manera muy sencilla, el nombre de Dios, el nombre de la ciudad, el nombre nuevo de Jesucristo van a significar para ti, es como un sello de pertenencia. Es como si Él dijera, este o él o ella son míos, me pertenecen, son de mi propiedad, son ciudadanos del reino. Ellos son parte de los que han retenido la fe, de los que han guardado mi palabra. Y también es identificación y reconocimiento, es identidad, vamos. Reconocimiento quiere decir que el Señor nos honra en darnos ese triple nombre para gloria suya. Y no pases por alto que dice en 4 ocasiones templo de mi Dios, el nombre de mi Dios, la ciudad de mi Dios y desciende del cielo de mi Dios. 4 veces. ¿Por qué es tan enfático Jesús? Lo que está diciendo Jesús es maravilloso. Lo que vas a recibir viene de Dios, de mi Padre. No viene de ningún otro. No se compara con ningún otro. Habla de que es algo único, de que es algo, tiene exclusividad. Que no lo confundas. Es de mi Dios. De mi Dios, tiene que ver con el Dios que adoramos. Es decir, Jesús te está dando la certeza, no es otro, no se trata de alguien más, se trata del Dios que adoraste durante toda tu vida en la tierra. De Él se trata. Hermanos, el mensaje esta tarde ha sido uno solo: guardemos su palabra, honremos su palabra. No hay otro mensaje más grande que decir en esta tarde: que seamos una iglesia bíblica, fundada en la palabra de Dios, cimentada en la palabra de Dios, que honra su palabra para gloria del nombre de Cristo. Póngase de pie, vamos a orar.
Padre, nos has entregado este maravilloso libro. Este libro hermoso, Señor, que es tu palabra. Señor, a ti no se te pasó nada en cuanto a ella. Todos los que quieren desacreditarla, Señor, han fracasado. Porque es tu palabra, Dios, no la nuestra. Y ahora, Señor, al ver todo lo que hablaste con esta iglesia en aquella ciudad de Filadelfia, Señor, nos damos cuenta del valor tan grande que tú le das a que una congregación guarde tu palabra, de las bendiciones que se desprenden, de la honra que se te da cuando una iglesia lo hace. Enséñanos a ser fieles a ella. Enséñanos, Señor, a estudiarla. Enséñanos a atesorarla en nuestro corazón, Padre. Y que de esa manera, Dios, tu nombre sea glorificado. Dios, más allá de saber que nos guardarás de la hora de la prueba que vendrá sobre la tierra, Dios, para probar a los incrédulos, sea que nos guardes de una manera o sea que nos guardes de otra, que primero guardemos tu palabra, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque estar aquí siempre es un deleite maravilloso. Y ahora, Señor, que nos despedimos, llévanos con bien a casa. Líbranos de todo mal. Y que en esta semana, como siempre, tu presencia vaya delante de nosotros. En tu nombre precioso estamos orando, Señor. Amén, Jesús. Cuán dulces son a mi ser